imagen también tiene que ver mucho, no nomás vamos a ver solicitudes de extranjeros que quieren venir a estudiar estas cuestiones, sino el aspecto cultural tiene que ver también con la destrucción del patrimonio material. Esta es una imagen cuando están sentados los españoles en Ulúa, entre la defensa y el ataque, porque no había armada. Uno pudiera decir, pues ¿cómo es posible que duraron cerca de 4 años y no los pudieron sacar de Ulúa? Porque no había una armada. Uno lee sus textos y resulta inconcebible que llegaban refuerzos de España a Cuba y de Cuba a Ulúa, se bajaban ahí los víveres en cambio de guardia y no había posibilidad real de impedir que estos relevos siguieran ahí en Ulúa. Pero para el caso, lo importante de decir aquí es que entre los cañonazos, los bombardeos que hicieron de Ulúa hacia la ciudad de Veracruz, ahí empezamos con el deterioro real de los inmuebles que hasta ahora desafortunadamente tenemos aquí. Vemos por los reportes de época que fue cañoneado el edificio de correos y aparte del inmueble que quedó dañado, se quemaron los archivos de la oficina de correos. Entonces, con esa quema y desaparición, se perdió mucha información sobre quiénes estaban aquí, cuál era la correspondencia. Entonces, es una falla documental desafortunadamente muy interesante, pero bueno, eso fue de lo que pasó y siempre es el costo de una guerra. No nomás se mueren vidas humanas, sino también hay destrozos patrimoniales aparte de otros lugares, ¿no? Pero entonces, eso fue lo que estaba pasando y los que estaban amurallados, los españoles que salieron de la ciudad de Veracruz a Ulúa y estuvieron esperando refuerzos hasta que finalmente, ya el 23, el 24, finalmente hay recursos para hacer una armada mexicana que va a impedir precisamente que lleguen refuerzos a Ulúa y entonces al marcharse en noviembre del 25, ahora sí podemos decir que ya se fue el último recodo de españoles que se oponían, que no querían que hubiera una independencia aquí en Veracruz. Pasamos a la otra. Bueno, algo también interesante es que en ese lapso se van a dar al público 2 instituciones súper interesantes que hasta la fecha siguen. El Museo Nacional, que va a ocuparse donde siga, como vemos aquí, a un costado del Palacio Nacional, que ahora también es una oficina del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por Lucas Alamán, un personaje muy interesante que incluso estuvo en Europa ante la coronación de Napoleón. ¿A qué horas llegas, hermano? Vemos un círculo de allá en la cajita de Guanajuato, cuando Hidalgo empezó su levantamiento. Era un cuate de derecha en aquella época, pero que tenía una visión muy interesante sobre la cultura y sobre la autonomía y la industrialización. Yo creo que es un personaje que debemos seguirlo, porque sí tenía un sentimiento nacionalista, sí comprendió precisamente que como vio en Europa estos avances, este país nuevo que era México tenía una imperiosa necesidad de industrializarse. Entonces eso queda precisamente para la propia historia del instituto, como vemos aquí, lo que es ahora el Museo Nacional de las Culturas. Allí empezó el Museo Nacional. Y paralelamente, también en el 23, se dio acceso, se formalizó ya nacionalmente la instalación del Archivo General de la Nación, de que también estuvo allí en Palacio Nacional. Si vemos ahora las proporciones de Lecumberri, es un gigante para albergar mucho de la documentación generada por las oficinas federales. Pero en aquella época pusieron unas oficinitas allí en el Palacio Nacional. De hecho, era un archivo sobre la colonia y lo que sería a otros lugares. También va a ser importante porque en esos días va a haber excavaciones precisamente en la isla de Sacrificios y en la isla del Medio, que también tienen que ver con lo de la guerra, porque llegaban ahí barcos
Entonces, la Marina o la situación mexicana trataba de impedir que llegaran ahí los españoles, pero fíjense qué curioso, al mismo tiempo que eran una posesión de guerra, también era parte de unas investigaciones que se estaban haciendo. Entonces también para la historiografía arqueológica mexicana, de los primeros esfuerzos, de los primeros artículos que hay sobre esta arqueología, podemos decir que en Isla de Sacrificios, en esos años, les digo, entre el 21 y el 23, es cuando hay estas excavaciones, verdaderamente kafkiano, porque todo lo que hemos visto además se reduce a las guerras, a las pocas oportunidades que había, pero el avance de la ciencia y las personas de la valentía también daban lugar a que se hicieran estas excavaciones y estas visitas, ¿no? Entonces es muy recomendable leer a principios del siglo XIX, ya con esta liberación mexicana, qué pasó con la arqueología, sus descubrimientos y los primeros inventarios que dan parte del inicio de la antropología institucional, básicamente aquí en Veracruz. Punto más para Veracruz.